¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Serkan recuerda todo? ¿Está comenzando de nuevo el amor entre Eda y Serkan? ¿Qué harán ahora Selin y Denif? ¿Ferit podrá encontrar una respuesta a su amor por Zeren? ¿Aifer y Aidan irán a la cárcel? Antes de pasar a nuestro video, deje que Serkan recuerde todo y deje que Eda comparta nuestro video, lleguemos a más personas. Serkan preparó una cena para Eda y recibió ayuda de Melo y Zeren. Zeren y Melo creen que Serkan se acuerda de todo y sorprenderá a Eda. Además de eso, Zeren va a Serkan y le cuenta todo lo que sucedió. Todos aquí piensan como si la memoria de Serkan hubiera vuelto. Sin embargo, otra opción es que Serkan se enamore de nuevo de Eda. Eda pensará primero que Serkan lo recuerda todo. Sin embargo, cuando se dé cuenta de que este no es el caso, reaccionará ante Serkan. Ahora Serkan admite que no puede prescindir de Eda. No puede prescindir de su olor, y le molesta no estar cerca. En resumen, no puede estar sin él. Ahora está nuevamente enamorado de ella. Siendo conscientes de esta situación, Selin y Denif hacen todo lo posible para separarlos en cada oportunidad. Mientras Denif intenta confundir a Eda y enamorarse de ella, Selin intenta proporcionarles este entorno. Sin embargo, lo que no calcula es que tomó fotografías del momento en que alguien besó en secreto a Denif. Encuentra estas fotos en el escritorio de Serkan. Pensará que Serkan vio las imágenes por primera vez. Sin embargo, más tarde se dará cuenta de que Serkan no está al tanto de nada. Quedó destruido con la respuesta que recibió de Zeren Denif. Luego fue a Serkan y le contó lo sucedido. Y Ferit llega sentado en un banco en ruinas. Ferit nunca había perdido la esperanza de Zeren. Sin embargo, todo eso acercará a Zeren a Ferit. Los que están entre los dos harán que se acerquen más y comiencen su amor. Y los divertidos personajes de nuestra serie, Aidan y Aifer, se han metido en líos con la policía, más precisamente con Alex. Mientras Alex se toma el día libre, nuestros dos divertidos pasarán la noche en la comisaría. Y luego, con la aparición de Alex, saldrán de la comisaría. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Cuando Eda desapareció, Serkan la encontró. Debido a las fuertes nevadas, no pudieron regresar y se refugiaron en una cabaña cercana. Se duermen en las siguientes horas. Selin y Denif van a buscarlos y encuentran a Serkan y Eda. Sin embargo, Selin se vuelve loco cuando encuentra a Serkan y Eda que se quedan dormidos. Se enoja mucho con Serkan y Eda y regresa enojado. Después de las vacaciones, regresan a Estambul. Y hay una bonita carrera de coches entre ellos. Por supuesto, Eda será el ganador. Cuando vienen a Serkan y Eda, se vuelven a hablar. Serkan, por otro lado, está increíblemente impresionado por el aroma de Eda. Selin se disculpa acudiendo a ella por las cosas que le sucedieron con Denif durante las vacaciones. Mientras se hablan, Denif dice que su reacción durante las vacaciones es demasiado. Ella le dice a Selin que quiere aprovecharse de ella cuando tenga la oportunidad y por eso se comporta así. Mientras Serkan y Eda siguen luchando en la empresa, Serkan quiere mantener una reunión. Por otro lado, Selin empieza a reunirse para dimitir. Y le entrega su carta de renuncia a Serkan. Sin embargo, Serkan cede el 5% de las acciones de la compañía a Selin en la reunión. Y rompe la carta de renuncia de Selin. Eda se enoja mucho con esto. Y sale de la reunión. Zeren también está muy enojada por no informarle sobre estos eventos. Sin embargo, Zeren está muy enojada con Eda por culpa de Denif. Esta vez, Zeren y Eda discuten y Zeren se aleja. A Aifer y Aidan les preocupa haber matado al chef Alex. Intentan calmarse el uno al otro. Mientras tanto, PRL y Engin continúan su divertido estado en la empresa. Debido al embarazo de PRL, todo se toma y se entristece. Esto los hace aún más divertidos. Selin está muy feliz de comprar las acciones. De hecho, él es el único que se alegra de esta situación. Especialmente Melo. Selin se pone muy nervioso. Lo importante no son las acciones de la empresa entregadas por Serkan, sino a quien su corazón le entrega sus acciones y lo deja. Además, una persona misteriosa tomó fotografías del momento en que Selin y Denif se besaron. Y envía las fotos que tomó a la empresa. Aidan y Aifer, por otro lado, están más o menos agitados. Rompen un vaso en la cabeza de Seifi que se les acerca. Aunque Serkan parece no estar de acuerdo con Eda, no puede quedarse adentro sin él. Incluso un poco de Eda dejando la empresa le molesta. Cuando hablaron con Engin, él no entendió lo que realmente estaba pasando, no podía hacerlo sin verlo. Y dice que ve vagas cosas del pasado. Engin también afirma que debe decidir qué quiere hacer ahora.
les dice que les digan qué hacer con Selin o Eda y que no dejen a nadie en un dilema. Después de saber a dónde va Eda, su primer trabajo es ir junto a ella. Cuando llega a la floristería, ve que Eda está delirando y vuelven a picar dulcemente. Selin busca a Serkan en la compañía. Aprieta a Erdem e intenta averiguar dónde está Serkan. Erdem no se puede parar al final y le dice a Eda que fue a la floristería. Selin se enoja mucho por esto y se enoja y deja la empresa. Se convierten en un magnífico trío con la participación de Seifi. Todos van al restaurante, pero no hay noticias del jefe Alex. Juntos, Serkan y Eda preparan flores para huérfanos en armonía. Mientras tanto, Selin viene y los ve. Inmediatamente informa a Denif. Denif llega a Serkan y Eda en poco tiempo y rompe su relación. Selin, por otro lado, llama a Serkan y quiere reunirse con él. Cuando Serkan se negó, diciendo que tengo trabajo, Selin golpea deliberadamente el poste. De manera alarmante, Serkan, Eda y Denif se dirigen rápidamente a Selin. Más tarde, Serkan se lleva a Selin y lo lleva a casa. Al día siguiente, cuando Selin va a Denif, Denif lo atrapa mientras escucha los eventos que había grabado previamente en el teléfono. Y toma estos registros de las manos de Selin y los borra. Ahora, la desaparición del jefe Alex conduce a una investigación en la policía. La policía llega a la casa de Aifer y Ivan y pregunta por Alex. Ambos mandan a sangre fría a la policía. Luego aúllan y discuten qué hacer. Ferit le hace amables gestos a Feren en cada oportunidad y trata de conseguir su corazón en secreto. Aunque Feren no podía quitarse de la cabeza al llamado de Nif, poco a poco comenzó a sentir simpatía por Ferit. Serkan prepara su desayuno y se dirige a la empresa. Eda está en la empresa. Y Selin viene tras ellos. Más tarde, Eda llama a Denif y hablan de su luna de miel. Serkan está muy celoso y cuelga el teléfono en la cara de Denif diciendo que tomará el teléfono de Eda y lo verá. Entonces, Eda enfurece a Serkan y pasa. Más tarde, Serkan hace algo interesante y llama a Feren y Melo y le dice que quiere organizar una comida sorpresa para Eda. Y todos comienzan a hacer su parte para esta comida. Melo persuade a Eda para que salga e informa a Serkan. Feren, por otro lado, se pregunta desesperadamente si Denif y Denif seguirán juntos. Sin embargo, no sabe que Denif está enamorado de Eda. Entonces, cuando Denif le dice que está enamorada de Eda, el mundo de Feren se derrumba y se pone muy triste. De todos modos, no es bueno por culpa de Eda y Denif. Cuando Birde se entera de que Denif está enamorado de Eda, se enoja más con Eda. Con este enfado, acude a Serkan para contarle todo. Después de contarlo, sale y se sienta en un banco y se encuentra con Ferit en ese momento. La abraza y comienza a llorar. Aidan y Aifer no aguantan más y deciden huir. Pero cuando piensa que no podrá ver a Seif y Aidan, llama a la policía y denuncia que sí escaparán. Y la policía los atrapa en el camino. Sin embargo, como siempre, Alex busca un nuevo amante. Después de escuchar a Feren, Serkan va hacia él y lo besa. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Playdor y aquellos que nunca quieren llegar a una final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.